Estamos hablando del sistema de producción y del sentido que tiene ese enfoque de la inteligencia artificial para modelar agentes reactivos, utilizando reglas de corrección de acción que se comportan como si fuese una estrategia de razonamiento hacia adelante, es decir, de las condiciones hacia la conclusión, en este caso es la replicación de acción. Acabamos de ver un primer agente de este curso, primero no, segundo después sobre, como hablamos antes, y el cuerpo, tercero, si estamos de acuerdo. Pero un primer agente desplegando una historia. Quería comentar en esta parte para comenzar el segundo bloque. Esto que está al frente es una historia de un agente, una historia desplegada por la conducta de un agente que responde a una serie de reglas de conducta, las reglas que acabamos de ver en la parte de arriba que modela la conducta de la termita o el piojo de la madera. Ese concepto de la historia desplegada es importante, no aparece explícito, hola Ricardo, no aparece explícitamente descrito en el libro del profesor Kowalski, tampoco en el mío de hecho, está no explícitamente, pero se dice en algún punto que lo que hacemos al procesar las reglas, dando cuenta de las observaciones, por ejemplo, una lista como esta de perceptos que se están captando por los sensores de la gente, es desplegar una conducta. La conducta es la combinación de estas observaciones con las acciones. Pero eso que está ahí, esa lista de proposiciones, es una historia. Y tendría que, para que sea la historia propiamente, tendría que estar dado cuenta que esto ocurre antes que esto y esto antes que esto, y decir, aquí hay un orden temporal. Estrictamente secuencial en este caso, pero si uno coloca esta historia mezclada con la historia de otra gente, por ejemplo, no tendría que ser estrictamente secuencial. Podría haber, por ejemplo, acciones simultáneas. Entonces, ese es el concepto de explicar una historia, la estrategia, que yo les voy a pedir en algún momento que ustedes lo hagan como ejercicio. Yo les doy las reglas de conducta, por ejemplo, de la gente y algunas observaciones que podrían ser iniciales solamente, y le digo, ¿qué sale de ahí? ¿Qué historia sale? ¿Qué conducta sale? Desplieguen la historia de conducta de esa gente en esas circunstancias. Bueno, lo que estábamos leyendo, entonces, que será la termita o el piojo de la madera, que es un agente muy sencillo porque no tiene memoria y que quizás uno podría pensar que tener memoria tenga un efecto en el diseño interno, y efectivamente lo tiene. Los sistemas de producción con memoria son una contribución importante en la historia de la inteligencia artificial, se siguen usando. De hecho, un agente podría considerarse un pequeño sistema de producción con una memoria, solo que ya no funciona en el modo de resolvimiento hacia adelante de las reglas de condición-acción, sino una mezcla de ambas, como estamos viendo en el curso. Entonces, el segundo personaje de este capítulo es el explorador marciano. Es un robot, pero vamos a ver qué dice el texto por sí mismo. Para imaginar cómo es ser un sistema de producción con memoria, imagine que usted ha superado su vida como piojo, como termita, y ha reencarnado como un robot que fue enviado a Marte en busca de rastro de vida marciana. ¿Cómo se llama? Los dos que están allá. Se me fue el nombre. El Explorer, no, ese era el que estaba antes. El emprendedor tampoco, el descubridor tampoco, se me fue el nombre del robot que está, el último robot que está viendo fotografías de la superficie marciana. Que, ojo, eso sí están buscando rastros de vida, ¿no? Rastros de agua y rastros de cualquier cosa que pueda parecer conducta vital o rastros de algún individuo. Por fortuna, su vida anterior como piojo le da a usted una buena idea de cómo comenzar esta nueva reencarnación. Más aún, siendo un robot, usted nunca se cansa y nunca tiene que descansar, lo cual quita el dolor de cabeza que teníamos antes. No era un dolor de cabeza, era un cansancio. No obstante, todavía hay dos problemas que debe resolver: cómo reconocer la vida cuando la vea y cómo evitar caminar en círculo. Fíjense que aquí, a diferencia de lo que hicimos en el capítulo anterior, en la sección anterior, comenzamos con un propósito para el robot. No es que, no como decimos antes, que vimos, esas son las reglas y cuál es el propósito que sirve. Recordamos que podría ser un explorador. Acá no, acá el robot va con un objetivo
objetivo de diseño, o diseñado con un objetivo, el descubrir la vida en ese planeta, y se supone que tiene que reconocerla y evitar quedarse atrapado en un círculo vicioso. Para resolver el primer problema, sus diseñadores lo han equipado a usted con un módulo de reconocimiento de vida que le permite identificar signos de vida y también con un transmisor para informar al centro de control de sus descubrimientos. Para el segundo problema, fíjense que el módulo de reconocimiento de vida es una especie de caja negra. No importa cómo está hecho. Gracias, Ricardo. Curiosity se llama el robot que está en Marte en este momento, el último. Exactamente. Sí, ha probado todos los nombres, pero este es uno de los más bonitos. Gracias. Ajá. Entonces, fíjense que lo que están haciendo en este párrafo es diciendo que una de las condiciones de operación del robot es una caja negra. Hay o no hay vida. Y se supone que eso debe ser un sensor con un rango de alcance particular. No es que se pare, tan pronto aterriza, sabe si todo el planeta tiene vida o no. Entonces ahí se acaba el brazo. Y el transmisor pues, es un efector que transmite la señal, supongo, que dice si descubrí vida o nada. Son, desde el punto de vista de este diseño, como cajas negras predefinidas de cuyos detalles no nos tenemos que preocupar. Que es otra estrategia de diseño, simplificación de los niveles, es decir, hay detalles a cada nivel, como una jerarquía de diseño. Para el segundo problema necesita usted una memoria que le permita reconocer cuando ya ha estado en un lugar antes, de manera que evite visitarlo de nuevo. Ese de evitar caminar en círculos. Ese es el propósito de la memoria en este caso. Corregir la conducta de manera de que no se repita innecesariamente. Entonces acá viene una regla. Leo. Un sistema de producción de memoria que es una versión mejorada del sistema de producción de un piojo o de una termita podría verse así. No se caben todas las reglas aquí. No caben todas. Si el espacio adelante está libre y yo no he estado en ese espacio antes, entonces vaya a ese espacio. Si el espacio adelante está libre y he estado en ese espacio antes, entonces volteo a la derecha. Fíjense el efecto de la memoria. Yo no vuelvo a pasar por un lugar que ya visité. Y para eso giro a la derecha. Si hay un obstáculo adelante y no muestra signos de vida, entonces volteo a la derecha. Tampoco visito algo que no necesito visitar. Si hay un obstáculo adelante y muestra signos de vida, entonces lo reporto al centro de control y volteo a la derecha. Y esta es la primera vez en la que aparece no una sola acción como conclusión, sino dos. Reporto al centro de control y volteo a la derecha. Esa condición, esa regla, tiene dos conclusiones, dos acciones realmente. Reportar y voltear. Se podría decir que tiene una conclusión compuesta. Pero, bueno, eso es parte de la discusión. Eso también es posible en una regla de producción. Ahora, realmente la más importante de todas estas variantes de reglas es que las acciones de movimiento, voltear y moverse hacia adelante, tienen un efecto interno. El efecto interno es que quedan registradas para que yo después pueda decidir si he estado allí antes o no. Ese es el detalle interesante de la gente con memoria. Para saber si usted estaba en un lugar antes, necesita usted un mapa del terreno. Puede hacerlo, por ejemplo, dividiendo el terreno en espacios cuadrados, identificando cada espacio con unas coordenadas este-norte, donde esta es la distancia celeste desde el centro del cuadrado y hasta un punto de origen o referencia, mientras que n es la distancia al norte de ese origen. Usted comienza con el cuadrado 0, 0. Este, por supuesto, es el mundo ideal, trivial, que uno se le ocurre sin pensar demasiado. Una reglilla con un sistema de coordenadas y colocar al robot a moverse encima de ella. Hacer que esa solución funcione en condiciones realistas no es tan simple, porque tendría que estar reseteando el punto de referencia cada rato y tendría que tener un mapa coherente, regular de cualquier geografía, lo cual no siempre puede ser posible. Puede ser que tengan nubes en esa geografía que no conozco. O sea, aquí ya hay una restricción importante. Sin embargo, bueno, no puede aceptar que ese trabajo se pueda hacer sobre unos espacios geográficos. Para que esto funcione, cada cuadrado tiene que tener un tamaño que el paso que usted da a moverse adelante, además. Más restricciones. O sea, el modelo está realmente muy simplificado y
para eso hay que acotar el modelo del mundo, ¿se dan cuenta? Suponiendo que usted conoce las coordenadas de su posición actual, usted puede usar aritmética simple para calcular las coordenadas tanto del cuadrado adelante como del cuadrado a la derecha, con lo que estaría obteniendo las coordenadas de su siguiente posición. Cada vez que usted pasa a un nuevo cuadrado, registra su observación del cuadrado con sus coordenadas. Así, para establecer si ha estado ya en ese lugar antes, solo tiene que consultar su memoria de observaciones pasadas. Todo esto para hacer que la máquina pueda saber si ya estuvo ahí antes. ¿Qué tal? Yo suelo contar aquí una anécdota importante a propósito de ese cuadrado, de esa rejilla y del efecto que puede tener el agente como fuente de incertidumbre. O no. Tiene que ver con esto que mencionamos al principio de la clase de abordar una complejidad y modelar una conducta usando un sistema distribuido que emerge, conducta emerge de la integración de partes más sencillas. Ese agente que está describiendo el profesor acá, o algo muy parecido, yo lo modelé en la tesis de maestría haciendo un sistema distribuido. Tenía un prototipo previo de Gloria, motor de inferencia, corriendo en prol, pero controlando un agente, que era realmente un despliegue gráfico. Tenía un patio, un cuadrado con 4 agentes, uno en cada esquina. Y el objetivo, como vamos a explorar en el capítulo 5, creo, sí, 5, era ir de un lado al otro. Entonces el plan es simplemente sacar la cuenta de cuál es la ruta para llegar al otro lado. En un plan progresivo, como vamos a ver más adelante qué significa, que tenía que ver con comenzar a actuar y bueno, si había algún cambio, pues se adaptaba en el proceso. Bueno, esos 4 robots corriendo el motor de Prolog de cada uno y el ambiente en la misma máquina, una máquina es una versión de Unix hace muchos años, en un procesador de Spark, una máquina aislada, quedaban atrapados en el medio. Las reglas eran como esta, es decir, si hay un obstáculo a la frente, gira a la derecha. Creo que había puesto también girar a la izquierda y no regresar a donde ya estuvo. Llegaban y se quedaban en una configuración que estaban los 4 trancados en el medio del patio y quedaban girando, se pasaban por un lado para el otro, no podían girar porque cada uno tenía que ir al otro lado y ya habían pasado por el lado alternativo y no podían regresarse. Ese era el punto que no podían alejarse de su meta. Total que tenía un sistema de deadlock, se le dice sistema distribuido, de abrazo mortal, originado por la simplicidad de las reglas. Cada gente tiene una regla muy simple: mover a la derecha y a la izquierda, evitar los obstáculos, no alejarse de su objetivo y no volver a pasar por donde ya había pasado. Se quedaban ahí, en su vuelta, claro, ahí esos movimientos eran, ahí se excusaban, repetían el movimiento. Yo hice el experimento porque la plataforma me lo permitía, de colocar el cerebro de cada uno, cada motor Prolog, corriendo una máquina diferente, con una red Ethernet, como la que usamos ahora acá, en este momento era el otro cable, de por medio, que supone un toque de aleatoriedad. Las redes Ethernet tienen un régimen estocástico. Uno juega la lotería para entrar, hay se llama un algoritmo de detección de colisiones para acceso al medio, contención para acceso al medio, lo cual hace que sea, en términos prácticos, imposible predecir exactamente el momento en que un agente o una transmisión va a comenzar a pasar un paquete. Con ese toque de aleatoriedad no se producía el resultado. Exactamente la misma configuración. Entonces la conducta, ahí sí, cada quien terminaba en su esquina, porque los momentos de resonar eran ligeramente diferentes. O sea, a mí me parece que es una buena anécdota del poder de capturar la complejidad utilizando regímenes estocásticos combinados con reglas muy sencillas. Y efectivamente, claro, uno puede ver desde los dos puntos de vista. Tiene un poder de modelar un sistema que funciona, pero también de ocultarte un posible abrazo mortal, que en términos más determinísticos podría ocurrir. Ambas cosas se tienen que ver sobre el mismo ejemplo. A mí lo que me parecía interesante era como poder expresivo, es decir, tengo unas reglas muy sencillas que generan una conducta muy compleja. Iba a decir algo. Como el ejemplo de los filósofos que están comiendo baguette, que
puede producir una base mortal, pero si ellos sueltan aleatoriamente un tenedor por cierta cantidad de tiempo aleatorio, resuelve el problema. Y es muy difícil que ocurra. Lo fascinante es eso. Con un sorteo aleatorio muy simple, tú puedes generar una cantidad de opciones de posibilidad que minimiza la posibilidad que la base mortal, que es una opción posible, además probable, poco probable, pero probable, que ocurra. Y desde entonces he estado por darle la vuelta, imaginando volver a repetir el ejemplo. Por cierto, ya ese sistema, hace mucho rato que no se mueve ese código, pero ahí estaba. Fue hecho sobre un código, el mismo SWI Prolog, primeras versiones, pero había ese sistema intermedio, la plataforma común, que tenía una interfaz gráfica, era otra cosa, en lugar de irte a estudiar. Se puede hacer en cartera. Pero el cuento era ese, la moraleja es algo que se nos pierde de vista a veces. Uno hace la solución estocástica, que mete variables aleatorias en el modelo de simulación, y es una simplificación, realmente, que puede ocultar conductas mucho más peligrosas. Puede ocurrir en el sistema real. Bueno, pero ahí está. Este es el esquema. Y lo que le decía hace un momento es que ahora, a diferencia de lo que veríamos antes, esa secuencia de perceptos tiene un índice geográfico. Esas coordenadas que están al lado derecho son el índice geográfico de esa observación. Hay vida en 1, libre en 0, libre en 0, obstáculo en 0, obstáculo en 2 menos 1 y obstáculo en 2, 1. Además de esto, usted tiene que saber que usted está en el origen mirando al este. Es decir, que además su propia ubicación es una estructura compuesta. ¿Dónde? ¿En qué posición? ¿En qué y en qué dirección está mirando? Aunque hay vida en su vecindario, usted no puede verla, porque está muy lejos. Lo único que usted sabe del mundo es que está libre en 0. Yo suelo hacer el dibujo, pero ahorita como está en internet, yo prefiero no tocarla y dejarle a ustedes el dibujo de tarea. Supongo también que, aun cuando su misión es buscar vida, usted es la única cosa que se mueve. Está buscando una matica. Esta descripción del mundo se cumple en todos los estados del mundo que controlará, suponiendo que cuando usted ocupe un lugar que se considerará libre. Dadas estas suposiciones, usted no tiene elección. Su conducta está completamente predeterminada. Entonces aquí está otra historia de despliegue de, dada la observación particular, la acción que le dicta la regla, termina produciendo esta secuencia, esta cadena de eventos y observaciones. Libre en 1-0, la regla dice vaya para allá. Libre en 2-0, vaya para allá. Obstáculo en 3-0, que es la siguiente dirección al frente, volteo a la derecha. Está mirando hacia el sur, obstáculo en 2-1, volteo a la derecha. Bueno, libre en 1-0, ya lo visité, fíjate, es una memoria, volteo a la derecha, gira completo. Obstáculo en 2-1 y vida en 2-1, voilà. Descubrí lo que estaba buscando, reporte en vida en 2-1, acepto el control y voltea a la derecha. Descubrió la vida y se quedó ahí para siempre, porque todo lo demás está ahora, queda girando en torno a esa posición para siempre, porque no puede hacer otra cosa. Observe que reportar su descubrimiento de vida al centro de control es simplemente otra acción más, como moverse adelante o voltear a la derecha. Usted no tiene idea de que para sus creadores esta es su misión fundamental. Sus diseñadores lo han dotado con un sistema de producción que logra la meta de descubrir vida como una propiedad emergente. Quizás incluso para ellos esta meta es una submeta de otro nivel todavía superior, tal como satisfacer su propia curiosidad científica o buscar comida para la especie o algo así. Pero ninguna de estas submetas o metas es evidente para usted. Es decir, usted está trabajando para alguien más. A pesar de que su meta es esa, usted no lo sabe. No es consciente. No está explícitamente en sus reglas de conducta. Pero aún si estuviera, de nada serviría porque usted no está razonando con ella. Solamente le interesa conectar la acción con la reacción. O sea, de nada serviría colocar ahí para qué sobre esa regla. Bueno, el uso de los sistemas de producción para simular la reducción de metas. Bueno, como les decía al principio de la clase pasada, de la hora anterior, los sistemas de producción fueron todo un fenómeno de la inteligencia artificial por allá en los 80 del siglo pasado, que condujo a los sistemas expertos y a comenzar a pensar en
sistemas basados en conocimiento, como se le dice ahora, que prestaran algún servicio práctico, dando una solución en lugar de lo que, o tomando el lugar de un experto humano. Ya entonces se veía que para poder hacerlo funcionar en términos humanos yo tenía que ponerles un propósito reconstruido. Y esto que vamos a leer a continuación es una manera de colocar las metas que hemos mencionado en el capítulo 3, capítulo 2, que tenía por ejemplo la zorra, dentro de un sistema que razona hacia adelante. Allá fue hacia atrás, aquí hacia adelante. Vuelvo a tener problemas con la conexión, pero efectivamente es mejor. Esta es la conexión de estado. No es inversa. Tenemos que hacer algo con eso, tenemos que pegarlo. Eso va también para Ricardo. Si tenemos que escribirle al jurado diciéndole, miren, no aguantamos esa conexión. Yo lo puedo hacer y seguramente lo voy a hacer con detalle, pero si ustedes lo quieren hacer, adelante. Mientras más nos quejemos, mejor. Entonces digo acá, leyendo, los sistemas de producción han sido usados no solo para construir modelos computacionales de agentes inteligentes, sino también para construir aplicaciones con frecuencia con la forma de sistemas expertos. En muchas de esas aplicaciones se usan reglas de condición para simular explícitamente la reducción de metas, en lugar de confiar en las propiedades de emergencia para formular metas de nivel superior implícitamente. Por ejemplo, eso último que acabo de decir, la reducción de la zorra que obtiene de la meta de obtener el queso, la de estar cerca del queso y tomarlo, puede ser simulada con la siguiente regla de condición-acción. Si yo quiero tener un objeto, entonces paso a creer que yo quiero estar cerca de ese objeto y tomo el objeto. Noten esto. Paso a creer. Es decir, me grabo esa información en mi cabeza. Recuerdo que quiero algo. Recuerdo un deseo. Ese es el truco. Eso ha hecho creer, esa es la razón por la que van a ver, si estudian un poco más de gente, que otros paradigmas de sistemas orientados a gente, como los sistemas BDI, se llaman Belief, Desire, Intentions, de este grupo australiano que comenzó y después se convirtió. De hecho, comenzaron, el grupo australiano son los computistas de inteligencia artificial. El concepto viene de un profesor de Stanford que escribió toda una teoría explicando el pensamiento práctico humano, que dice que nosotros somos básicamente seres con creencias, deseos e intenciones. Bueno, los deseos e intenciones eran metas, como les decía al principio del curso. Bueno, aquí está una manera de codificar las metas dentro de una regla de condicionación. Ellos aquí estamos distinguiendo si es creencia o no. Aquí la meta se representa anotando en la memoria del sistema una pseudo creencia con la siguiente forma: yo quiero meta. ¿Por qué es una pseudo creencia? Porque es un deseo, no es una creencia. Es verdad que yo la quiero, pero no es verdad que la tengo. La reducción de meta a sus metas se simula con una regla de condición-acción que tiene por condición a meta y cuyas acciones bien pueden tener la forma: agrega mi creencia que yo quiero sus metas. Que es lo que el siguiente paso de reducción. Que se convierte luego en una actualización interna de la memoria del sistema, o bien pueden ser acciones genuinas realizadas externamente. El problema principal con este método simulado es que pierde la conexión entre la reducción de la meta y la creencia que la justifica. En este caso, con la creencia, un animal tiene un objeto si el animal está cerca del objeto y el animal tiene el objeto. ¿Qué se está borrando aquí? Esta regla obvia el propósito de estas dos acciones, de estas dos condiciones. De hecho, se borra esto. Paso a creer que yo quiero estar cerca de ese objeto. ¿Y qué tiene eso de malo? ¿Qué tiene que yo me olvide del objeto, de la regla, de la meta que estoy sirviendo? Bueno, en este modelo no hay nada de malo. Uno podría terminar teniendo una gente tan competente, tan eficaz para resolver el problema con un tipo de regla como con la otra. Realmente no hay manera de justificarlo, el profesor va a tratar de hacerlo ahorita, pero donde sí se nota la diferencia es cuando yo quiero hacer que la gente aprenda. ¿Qué pasa si falla la acción del animal toma el objeto?
Y yo digo, bueno, no sirvió. Una gente que tiene un conjunto de cableado de condiciones y acciones, como el que acabamos de ver, o está simulando el proceso, como utilizando la estrategia que acaba de describir, no podría reflexionar y decir, ya va, pero yo lo que quiero es tener el objeto. ¿Cómo corrijo la regla para que me permita tener el objeto? Yo no sé cuál es la meta a la que está sirviendo. Si no puedo corregir, no sé, me quedo sin la posibilidad de reflexionar sobre una mejor estrategia porque no sé qué estoy buscando. Ese es el problema de compilar las reglas, las metas dentro de las reglas, que yo no puedo fácilmente, quiero decir, reflexionar sobre el propósito y corregir. Y eso se nota cuando uno está construyendo una gente que quiere aprenderlo. Eso sería la de abajo. No, en la de arriba. La de arriba tiene ese problema, que no tiene la de abajo. La de abajo tiene el objeto final, el propósito final de la acción está asociado a la regla. Aquí yo sé para qué quiero tomar el objeto, para tener el objeto. Arriba no se ve eso. Ese es el detalle. Insisto, ¿qué tiene efectos prácticos? Nada, o sea, los dos sistemas van a funcionar. El rollo, si usted quiere, después que esa gente aprenda. Aprende, quiero decir, aprende a corregir sus errores, sus metas, sus creencias equivocadas. En el capítulo 3 de mi libro muestro por qué, cómo se hace para aprovecharnos de tener reglas como esta, en la que si una acción falla, yo sepa corregir mi conocimiento, recurriendo al método, a la meta que quería obtener en ese momento. Y es porque la gente recuerda para qué es que estoy haciendo esto. El mismo consejo que nos dan a nosotros. Si estás fracasando constantemente en algo, pregúntate realmente cuál es tu propósito final. Porque a lo mejor puedes hacerlo en el oído. Y bueno, exactamente el mismo consejo se obtiene aquí en términos técnicos. Y la gente tendría que decir, ¿por qué quiero hacer esto yo? Por aquello, pero ¿y si pruebo otra cosa? ¿Y qué otra cosa puedo probar? Entonces empieza a probar. Ese es el procedimiento de aprendizaje. Empezar a inventar otras maneras de llegar a la misma meta y probar. Ensayo y error. Pero ensayo controlado. Como hemos visto, la conexión a la que nos referimos es que la resolución de metas es lo mismo que razonar hacia atrás con las creencias, tal como se postula en la idea principal de la programación lógica. Taggart, en la página 45, da un ejemplo similar con una regla de cognición-acción, pero lo usa para ilustrar su afirmación de que, a diferencia de la lógica, los sistemas basados en reglas pueden también representar fácilmente información estratégica acerca de lo que hay que hacer. Si usted quiere ir a casa y tiene el dinero del pasaje del bus, entonces usted puede tomar el bus. Razonando hacia adelante con la regla se puede reducir la meta, ir a la casa, esa meta es la que se está reduciendo, a la submeta de tomar el bus, lo cual simula el razonamiento hacia atrás con la creencia, vas a casa si tienes el pasaje y tomas el bus. Así pues, el argumento de Taggart en contra de la lógica puede, por el contrario, ser visto como un argumento en favor de la programación lógica, porque esta puede, cita Taggart, representar fácilmente la información estratégica acerca de lo que hay que hacer, lo que una gente debe hacer. Si vas a la casa, si tienes el pasaje y tomas el bus. De hecho, tal parece que todos los argumentos de Taggart en favor de las reglas de producción pueden ser entendidos como argumentos en favor de la lógica computacional. Esto se debe a que él confunde las reglas de producción, que tiene esta forma, si condiciones entonces acciones, con implicaciones lógicas, condiciones entonces conclusiones. Para eso son lo mismo las reglas de producción. Pero resulta que las reglas de producción, vistas en este contexto, son un caso particular de las implicaciones lógicas en el que la conclusión tiene la forma de acción, o es interpretada como acción, como una recomendación de acción, como vimos antes. Aquí se quiere afincar sobre algo. Una lamentable confusión esta, porque la confusión de Taggart es quizás más evidente porque lo escribe en la página 47 que las reglas se pueden usar para razonar bien hacia adelante o hacia atrás. Esto, sin embargo, no es cierto de las reglas de producción, sino que más bien es una característica de las implicaciones lógicas. Las reglas de producción no se pueden utilizar hacia atrás. ¿Por qué? Porque es que la acción, realizar acciones, ¿qué quieres hacer yendo para atrás? Buscar por qué la existe, pero no tiene nada que ver con el ciclo de producción en el que está metido. O sea, ese ciclo de producción no tiene que reflexionar acerca de lo que existe. Puesto que las condiciones de las reglas de producción aparecen primero y las acciones ocurren después, las verdaderas reglas de producción solo pueden ser usadas hacia adelante, cuando se cumplen las condiciones para derivar acciones sugeridas. Mientras que, debido a que en lógica las conclusiones siempre se expresan en modo equitativo, las implicaciones lógicas se pueden usar para relacionar hacia adelante o hacia atrás.
Tagar entonces erróneamente le atribuye a las reglas de producción una propiedad que no tienen, pero que sí tienen las implicaciones lógicas, para luego usar esa atribución para argumentar que las reglas son mejores que la lógica. Siendo justos, debemos reconocer que Taggart solo está exhibiendo una confusión muy generalizada. En este caso, la regla que él usa como ejemplo simula la reducción de metas, que es un caso especial de razonamiento hacia atrás con una creencia expresada en forma lógica. Veremos también cómo la reducción de metas y las reglas de producción se pueden combinar en un contexto más general que usa lógica tanto para las creencias como para las metas. Y esa regla de condición, hay que decir además, se convierte en las metas. El uso de los sistemas de producción para generar la conducta de un agente inteligente, como hemos visto en este capítulo, se puede perfilar entonces así. Lamentablemente no salió, bienvenido Rafael a la clase, no salió completa la imagen. Aquí está, a diferencia de la semana pasada que teníamos solamente este lado de la conexión entre la gente, que es la mente de la gente, que es el recuadro, el rectángulo azul, y el universo, que es el rectángulo amarillo. Acá tenemos la conexión completa. Del lado izquierdo debería aparecer, como aparece acá, lo pueden ver en la lámina que está en la web, las observaciones que llegan desde el universo. Un razonamiento hacia adelante se generan las acciones que son luego postuladas del universo. Ahí tenemos el ciclo completo. Lo que no tenemos es una estructura muy elaborada en el medio. Es decir, aquí dependemos de que las acciones estén explícitamente como las conclusiones de las condiciones, lo cual puede no ser el caso. Aquí tengo un rollo que tengo que resolver. Esto aquí, lo volvemos a cargar. No debería ser esto en términos de tiempo real, pero tengo rato tratando de subirlo. Ahí va. Bueno, suerte. Bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer en este primer capítulo. ¿Sí? Usted conecta a la gente con el ambiente pensando cuáles son esas reglas que asocian entradas con salidas. Y puede ser, si su dispositivo no es muy si su dispositivo depende fundamentalmente de la conducta reactiva, puede ser que sea suficiente. Por ejemplo, el caso del termostato. A mí me gusta, a propósito de pensar en esos dispositivos en este punto del curso, hablarles de algunos otros. Estamos acostumbrados en el termostato, invariablemente es un dispositivo electrónico, pero un agente reactivo no tiene que ser una pieza electrónica, ni tampoco biológica. A mí me encanta traer como ejemplo de agente reactivo con memoria a uno que después de que uno dice que es un agente con memoria, la gente empieza a sentirse más agente, ¿no? Sin la A. La poseta. Una poseta, el tanque de la poseta en particular, es un sistema, un servomecanismo también. Tienes el nivel del tanque, controla, es decir, es la entrada de la orden de abrir y cerrar la entrada de agua, no la entrada, no la salida de agua. ¿Han visto? Una poseta es un dispositivo de ingeniería genial. Sí. No podemos estimar la cantidad de beneficios que ha traído a la humanidad. La mejora de nuestros sistemas de salud modernos tiene que ver con la invención de la poseta, en buena medida. Es decir, tenemos ahí un dispositivo que almacena la cantidad de agua necesaria, ni más ni menos, para eliminar excretas de una forma sanitariamente aceptable. Se supone que las diluye lo suficiente para que no se acumulen en ninguna parte del proceso y eso implica que no se generan los efectos indeseables de tener acumulaciones de excretas expuestas, que es, por supuesto, hay toda una historia sanitaria al respecto. ¿Pero qué es? Es un dispositivo con memoria. Recuerda cuándo tiene que cerrarse. Fíjate que el sistema no está cerrado. Depende de la acción del controlador. Uno le baja la palanca, uno le dice en la cadena, le dice en algunos lugares, no sé cómo le dirán del otro lado del país, la palanquita, lo que sea. En algunos casos es un botón, hay eléctrica, a veces no hay botón, sino que ahí sí hay electrónica, hay un sensor que uno se levanta y baja sola. Son de los más aterradores. Están mirando a uno. Sí, uno se levanta y va a volar. ¿Qué pasó aquí? No les ha pasado en uno de esos baños públicos de carretera.
en el aeropuerto. Ese es el controlador externo, ese es el que permite a uno controlar la conducta o una parte de la conducta de la poseta, pero ella tiene su propio control interno. Es decir, se abrió, se descargó el tanque está diseñado para empujar lo que sea que está en el, ¿cómo se llama? El envase de la poseta, exactamente, sacarlo de allí, aislarlo, porque además la tubería es curva, de manera que no circula nada de regreso, porque el agua impide que, por ejemplo, los olores pasen de regreso. Esa es una solución genial, me parece. Además, está diseñada de manera que la cantidad de agua que caiga sea suficiente para mover lo que está ahí, contenido completo, y cerrar el paso. No regrese nada, ni olores ni nada de regreso. Que es lo que hace que uno pueda tener posetas que son tanques que están conectados con el agua negra sin que sientan los olores en la casa. Cuando eso no pasa, es porque la poseta está dañada. Punto. Todo albañil sabe eso. Si siento el olor en el baño es porque, como le dijiste, el envase está roto, la taza está rota o el tubo está roto también. A veces se rompe el tubo. Es decir, esto es un dispositivo genial que recuerda, además, se abrió, bajó el agua por la acción del humano que está usándolo, o la humana, y comienza a llenarse. ¿Y hasta dónde se llena? Hasta donde dice la placa. Hay un marcador, la rayita que aparece ahí para los humanos, pero la palanca es la que sirve como indicador. Se va llenando progresivamente y cuando llega a cierto punto, se roba el punto de entrada. Que yo no sé por qué, si el dispositivo es tan inteligente, hacen esos kits tan malos. Entonces les ha pasado que se les revienta, sobre todo con los problemas de presión del agua que hay en muchas casas en este país, porque aquí no se controla la presión del agua residencial, que se revienta la poseta a medianoche y empieza a sonar aquella cosa y uno llega en la mañana, está el baño lleno de agua por todos lados, menos donde tiene que estar. Esos kits son kits de precisión, pero hechos con materiales muy débiles, entonces no aguantan la alta presión y los revientan. Pero cuando está bien hecho, y además es de muy buena calidad, no se revienta fácilmente y se cierra donde tiene que cerrarse, y se cerró herméticamente, automáticamente además. Entonces, la poseta es un agente reactivo con memoria. Recuerda dónde, recuerda el mismo que termostato, cuál es la altura deseada, cuánto es la cantidad de agua deseada que debe tener el tanque. Entonces, lo que yo les suelo pedir en este punto, y se lo estoy pidiendo a ustedes una vez como ejercicio, es que escriban las reglas de la poseta. No hagan trampa, están en la bitácora, pero pensar, no se dañen. Pensar las reglas, las reglas de la poseta, incluyendo las reglas de reacción al movimiento de la palanca, que puede ser visto como una entrada adicional. Es decir, el humano movió la palanca, se abrió, eso tiene el efecto de abrir el tanque, se bajó eso tiene el efecto de bajar el nivel del agua. Y así sucesivamente. Todas estas son observaciones puntuales con las que la gente de poseta tiene que lidiar. Y no se sientan mal si se sientan frente a la poseta y dicen que tiene una gente por atrás. Tienen por atrás sin duda. Bueno, ¿qué vamos a hacer en el capítulo 4? Comenzamos a leerlo de inmediato. Dejando atrás cuánta gente llevamos. La zorra, la termita, el robot marciano, ahora la poseta, el cuervo, si queremos verlo como agente también se puede, puros animalitos y puros dispositivos como agentes. ¿Será que vamos a poder llegar a los humanos? Bueno, ese es el propósito. Lo que hacemos en el capítulo 4 es terminar de combinar los dos modos de razonamiento. Y en el capítulo 5 introducimos un elemento que tiene que ver con lo que decía esta mañana de la explosión combinatoria. Y ahí tenemos el agente completo en el capítulo 5. Falta el nivel de decisión, que yo creo que va a tener que realizar. Pero vamos a ver si, capaz que llegamos antes de diciembre, antes de que se acabe el año, quiero decir. Somos en el capítulo 4, dice un sistema lógico que combina reducción de metas, reglas de producción, acción y otros recursos lógicos. No solamente los combina, habría que decir que los integra, es decir, que sean todo coherente, una sola especificación, una teoría lógica que se puede escribir con mucha precisión, se puede escribir con reglas lógicas incluso. Esto es lo que me faltaba por hacer. Ahorita me cargar una vez en mi biblioteca mi libro para mostrar la batería, así que puedo anotar. Se va a pasar media hora subiéndolo, mientras tanto
No, está allá mismo en el programa. Entonces vamos a ver que va a ser una teoría que explica la conducta de cualquier agente. Una solución general a modelar cualquier agente con lógica, lo que no significa que se implemente con lógica. O sea, puede ser la especificación que guía una implementación en cualquier lenguaje de programación o incluso en hardware, o incluso en BioWare, pero yo. O sea, ¿en qué está implementada? O sea, ¿qué es eso? Eso no es hardware, sí, hardware, claro. Típico de ferretería. Pero no es electrónico, como no quiera. Eso me está ayudando con el tamaño. No puedo leer. ¿Qué tienen en común el pasajero del metro, la zorra? Ah, ese es el otro agente. El piojo, el programador marciano e incluso el termostato. Seguramente no se trata de su manera de vestir, nada común al respecto. Sus compañías, aquellos que nos acompañan y aquellos que nos contratan, ¿no? O sus modales. El termostato no tiene modales, no tiene muy buenos modales, muy amable. Se trata de que todos ellos están constantemente ocupados en lidiar con el cambiante mundo. Una lidia que algunas veces amenaza su existencia y otras veces les provee con oportunidades para sobreponerse y prosperar. Y estamos siendo filosóficos, claro. Para que la lógica sea relevante en tal contexto, tiene que resolver primero un gran problema. La lógica tradicional, tal como se le entiende normalmente, está cerrada ante los cambios del mundo. Para recuperar su relevancia, la lógica debe ser puesta primero en el lugar adecuado, en el componente pensante del ciclo de la gente. ¿Y cuál es ese componente pensante del ciclo de la gente? Una reconstrucción de lo que vimos antes del ciclo de los sistemas de producción. Para ciclar, observa el mundo, piensa, decide cuáles acciones realizar, actúa y vuelve a dar la vuelta. Ese es el ciclo de la gente. Yo quiero mostrarles, quizás lo meta en la bitácora, que esto no es palabreo solamente. Esto es lo que les decía, uno puede modelar el mundo con lógica, tienes el modelo de referencia que después puedes usar como guía para implementar. Aquí no pareciera muy difícil, uno puede recordar esto ni siquiera que no está escrito. Lo interesante de esta descripción, que se puede convertir, aquí está escrito como un para, ¿no? Pero se puede escribir como una fórmula, condicionación. Ciclo, sí, observo, pienso, decide, actúa y ciclo. Se me queda una expresión recursiva. Pero realmente crucial ahí es qué clase de información tiene que pasar de una etapa a la otra. Por ejemplo, observo, obviamente captura las observaciones. Eso significa que si comienzo con una base de conocimiento, después de observar tengo una base de conocimiento diferente. Por ejemplo, tengo la base de conocimiento actualizada con las observaciones actuales, las últimas. Y con esa es que voy a pasar a pensar. Pienso, el pensar cambia la base de conocimiento. No tendría por qué, mis reglas están fijas. Lo que pasa es que mi pensar cambia mis metas. Si yo pensaba hacer esto, ahora sé cómo lo voy a hacer. Reduzco las metas o las observaciones, no las reduzco, las subo y abajo. Y termino, después de pensar, con un conjunto de acciones que tendría que probar. Paso a decidir cuáles de ellas trato, dentro de mis acciones escojo una, y pruebo una o la que pueda hacer simultáneamente, y actuar, recibe esa lista y trata de realizarla, de ejecutarla, de hacer que su cuerpo reaccione a ella, como sea. Y de ahí sale con algún resultado y vuelve a dar la vuelta. Eso es lo que estamos elaborando en el concepto. Eso es lo que quería mostrar en el libro, no sé si lo vamos a escuchar, porque está bastante más adelante. Está demasiado lejos. Gloria, que aparece por acá en la página 86, no creo que llegue hasta allá, por aquí, vamos a ver, aquí está bueno este bicho, acá, rápidamente, ay, que lo vi, esto que está acá es una descripción de un agente, en términos de creencias e intenciones, que tiene en una tabla que está por aquí, en algún punto, no me acuerdo dónde, tiene una descripción de un agente en términos estrictamente lógicos. Ahora, lo que quizás no enfatizamos suficiente, aquí por cierto se define que es un programa lógico evolutivo, si quieren adelantar, a ver qué es eso. Disculpa que no recuerde de dónde lo tengo. No me acuerdo, ¿sí? La tabla de la gente. El capítulo, por supuesto, da una vuelta grande sobre planificación.
este conjunto de fórmulas que aparecen en pantalla de este momento. Aquí está el ciclo, la gente cicla y observación y acción se combinan en una sola, que llamamos actuar. Es decir, cuando uno actúa obtiene un feedback y esa es la observación que necesito. Y todo lo que tiene que ver con pensar y decidir qué hacer está dentro de él. ¿Por qué las confundimos de esa manera? Tendría que tener más tiempo para explicarlo. Pero ahí está la definición de actuar, por ejemplo. Actuar significa escoger del plan lo que quiero hacer, un conjunto de acciones, tratar esas acciones en el ambiente y recoger un feedback, y ese feedback se le asimila como observaciones en las metas. En las metas, no en las creencias. Ahora, ¿cuál es el propósito de mostrarles este cuento? Mostrarles que yo puedo terminar con una especificación formal escrita en lógica de primer orden, lógica de predicado, que es la que están viendo en pantalla en este momento, de la gente. Pero acá nosotros hemos ido más lejos. Eso que está al frente es una especificación ejecutable. Lo convertimos en código y corre. Es decir, hay un programa Prolog que tiene una estructura muy parecida a la que están viendo en pantalla. Que corre. No es una especificación para que otro humano la lea. No es una especificación para que la máquina la lea. Una especificación ejecutable, le decimos nosotros. Es decir, no vayan a creer que esto es simplemente crear especificaciones para que después alguien más la implemente. No, estamos programando el computador de una vez. ¿Por qué lo enfatizo? Bueno, porque ese es uno de los desafíos de la lógica, que sea práctica, no que sea la teoría y para después ir a la práctica haciendo unas pocas cosas que uno después puede justificar en términos lógicos. No, lo que hagan va a tener un sentido lógico. A este nivel, el más alto, el ciclo de la gente es igual que el ciclo de los sistemas de producción, pero no pierde generalidad, y así puede acomodar otros tipos de pensamiento, incluyendo el razonamiento lógico. Este es uno de los grandes aportes de ese libro. Que ese mismo ciclo mecánico, reducido, mecánico porque debería ser automático, porque puede dar cuenta del razonamiento lógico. Ese es el primer gran detalle, incluyendo ese razonamiento lógico de recordar, ¿no? De recordar y sobre mi recuerdo construir otras acciones o derivar otras acciones. Imbuida con el componente pensante del ciclo de la gente, la lógica queda tanto para asimilar las entradas que la gente recibe en su mundo como para producir las salidas que la gente usa para cambiar ese mundo. Sin perder generalidad, pero ojo, yo puedo hacer que esa especificación que les acabo de mostrar sea más general todavía. Y lo otro que van a ver, si tienen chance de leer más adelante en este libro, es que yo modifico ese act, ese ciclo, que lo tengo un poco más grande, para dar cuenta de aprendizaje. No se ve muy claro, ¿verdad? Este es el último nivel del ciclo al que hemos llegado. Y como les decía al principio del curso, sí queremos dar cuenta de lo que significa aprender para la gente. Esto que está acá es una invocación a un aprendiz, o sea, ese learn, al igual que el demo, que es pensar y decidir, este learn que está por acá abajo es aprender. ¿Qué significa aprender? Que la gente modifica su base de conocimiento y produce una nueva base de conocimiento. ¿En virtud de qué? De lo que acaba de pasar con sus metas. Invariable, tengo que leerlo con más cuidado más adelante, pero tiene que ver con eso que describía más temprano. La gente fracasó tratando de alcanzar un objetivo y decide rehacer su base de conocimiento buscando otra manera de alcanzar el mismo objetivo. Pero tiene que recordar qué estaba haciendo y con qué intención estaba haciendo. O sea que la memoria tiene ese sentido trascendente para efectos de aprendizaje. Y es otra especificación ejecutable. O sea, gente en Galatea hacen eso. Pero tenemos una versión de ese Gloria, que Gloria es el ciclo de aprendiz escrito para la gente, por supuesto. Perdón, el ciclo, esta definición de ciclo. Esta es mi definición de ciclo. Modificado para que corra como un agente aprendiz de verdad. Bien, continúo con la lógica de las metas y creencias. No sé muy bien, pero otra limitación importante en la lógica tradicional es que no le presta atención a la distinción entre las metas de un agente y sus creencias. Esta distinción es fundamental para la supervivencia de los agentes y los inteligentes la aprovechan tanto como pueden. Aquí viene el movimiento conceptual
para acomodar las reglas de condición de acción dentro del modelo. Las reglas de condición de acción van a ser las metas. De hecho, van a ser una forma particular de las metas. La verdadera forma general va a ser condición, meta. Lo que vamos a poner como conclusión no va a ser, en algunos casos va a ser, en casos específicos, una acción, pero en general va a ser una meta. Es decir, tengo las condiciones, se dispara una meta que después es reducida, razonándose atrás a acciones. Y así como quedamos el edificio completo. Las metas de un agente representan la visión de cómo le gustaría que fuese el mundo a él, a ella. Las metas incluyen acciones que la gente puede realizar. También incluyen, bienvenido Carlos, metas por lograr, para alcanzar algún estado futuro deseado. Metas de mantenimiento para preservar alguna relación deseada entre la gente y el ambiente y el cambiante estado del mundo, y restricciones para prevenir estados indeseables. Las metas dan las tres cosas. Metas incondicionales, que son esas metas para yo quiero el queso. No tiene condiciones, simplemente debo resolver para atrás para saber qué tengo que hacer. Metas condicionales, que son las que tienen una asociación con el ambiente, tienen unas condiciones que satisfacer allá afuera y también internamente para que se dispare la regla, que me permitiría después tener una meta no condicional que reducir. No sé si estoy yendo muy rápido, pero esas dos cosas se pueden tener de una forma condicional. Pero además se puede tener una restricción: nunca hagas esto. Es decir, si todo esto es el caso, si toda esta condición se cumple, falso. No hagas eso de esa manera, se puede leer de esa manera. ¿Tú cómo estás cortando de temprano? Ah, claro. No debería. Tiene que empezar a empujar. Disculpen ustedes. Son tres cosas. Al pasar de la forma de condición acción a la forma de condición meta, caben tres cosas. Caben las no condicionales, es decir, cuando las condiciones son todas verdaderas, han desaparecido, las condicionales y las restricciones. Y vamos a ver cómo se programó cada una. Voy a proponer que las reglas de condición de acción sean entendidas como metas de mantenimiento. ¿Por qué metas de mantenimiento? Porque cada vez que se cumple una condición, yo hago esto. Mantengo la relación que describe la regla permanentemente. Yo también le llamo en algún punto metas permanentes. Las metas permanentes son las que establecen en qué condición se dispara la acción o la meta particular. Las otras son temporales. Yo quiero el queso, obtuve el queso, desapareció la meta. Mientras que las condicionales están ahí siempre. Siempre que la temperatura baje a cierto nivel, yo subo la temperatura. Siempre que pase por encima de cierto nivel, baja la temperatura. Siempre. ¿Por qué? Porque sus condiciones de funcionamiento están ahí establecidas como las proposiciones que acompañan a la regla. Por eso es una meta de mantenimiento de esa relación que tiene ese agente con el ambiente. La relación de termostato con el ambiente es que yo lo controlo, o sea, él lo controla. Él o ella. Las creencias de la gente, por otro lado, representan su visión del mundo tal como realmente es, gústele o no. Eso es importante decirlo. El mundo no siempre es como uno quiere. Incluye acciones atómicas que registran las observaciones de la gente. Y aquí tenemos una pequeña discrepancia. Esa es la solución del profesor, que yo debería tomar las observaciones y meterlas en la base de conocimiento. Lo que hace mi agente, el que tiene implementado Gloria y Galatea, es que la coloca como observación, pero como meta. Yo no guardo las observaciones en la base de conocimiento. La base de conocimiento no se mueve. Ese es mi punto. Está petrificada. Lo que programó el que quería hacer el agente al principio. Después no cambian más. Lo que cambian son las metas. Entonces ahí van las observaciones. ¿Por qué las observaciones son metas? Eso tiene que haber más tiempo para explicarse. Tiene una solución práctica detrás. Las observaciones y las acciones son todas posibles. Y voy a explicar eso más adelante. Esa es mi solución. Hay varias implementaciones del mismo modelo de Kowalski. Pueden buscarla de la profesora Sadri, la profesora Fariba Sadri, o la profesora Francesca Toni, ambas compañeras. La profesora Fariba es una investigadora de mucho tiempo, compañera de Kowalski algún tiempo, pero ellas dos han trabajado en otros modelos derivados del mismo concepto de la gente, diferentes a mí, con otros propósitos además. Incluso Francesca trabajó con un sistema multigente. Si quieren rastrearla, adelante. Incluso me gustaría saber cómo andan, porque hace rato no sé de ellas. Son amigas además, así que podemos hablar con ellas si queremos. Dime. Un minutico así. Adelante. Muchas cosas. Aquí hay varias cosas. Gracias. A ver si entiendo. Nosotros tenemos ciertas reglas que nos permiten relacionar ciertas cosas.
básicamente reducir metas a submetas. Correcto. Yo quiero el queso, para obtener el queso tengo que, entonces voy en esa dirección. Correcto. Y esta introducción de la parte de razonar adelante es poder establecer en qué momento, en qué situación yo tengo ciertas metas. Sí. Por ejemplo, es poder decir, si no tengo el queso, por ejemplo, entonces quiero el queso. Si tengo hambre, quiero el queso. Si tengo hambre, quiero el queso. Ok, esa me gusta más, está más claro. Entonces, una vez que yo logro, y esas son las reglas de producción, y ahí estoy razonando hacia adelante, voy siguiendo. Sí. Acá tengo hambre, entonces quiero el queso. Ahí tengo una meta clara. Sí. Y después utilizo la base de conocimiento para ir hacia atrás y entonces Decir las acciones que decidir las acciones que me van a llevar a tener el queso y satisfacer mi hambre, y entonces la meta deja de estar activa, ¿no? La particular particularidad. Comer en ese momento de atractivo, exactamente. Okay. Esa es la separación que hacen entre las metas y la base de conocimiento. Correcto. Y lo que estaba diciendo hace un rato es que las metas es lo que tocas, lo que modificas, pero la base de conocimiento no. Correcto. Se queda, okay. Entonces, ojo, pero el punto acá es donde poner las observaciones, ese es el punto sutil. Sí, sí. Que él conceptualmente las ve como parte de tus creencias. Lo que tú ves, convierte en tus creencias. Okay. Tiene sentido lógico. Pero en términos de implementación, yo no creo que la base. Se puede decir que hay un grupo de observaciones. Donde se asocia conceptualmente es indistinto. Mi punto es que todo el modelo este de la programación lógica abductiva gira en torno a una especie de decisión de diseño que separa la parte que permanece congelada del sistema, que son las creencias, por definición, de la parte que cambia, los abducibles. Entonces, la parte que cambia quiere decir que es información que puede llegar o que son acciones que la gente puede intentar, envuelve a observaciones y acciones. Eso es lo que estoy postulando. Y así lo implementamos. No sé si recuerdan la semana pasada cuando vimos el agente, ¿cómo le digo? El agente personal, asistente personal, que les mostré el código. En el código yo tengo que decir cuáles son los abducibles. Y los abducibles incluyen cuáles son las cosas que la gente observa y cuáles son las cosas que la gente puede hacer. Separadas de su base de conocimiento. Separadas, es decir, su base de conocimiento son otras cosas, puede tener una estructura compleja, como quiera. No se enrollen demasiado por ahora, tiene un efecto práctico, pero vamos a tener chance de verlo con más calma. Pero el resumen que tú haces está perfecto, es decir, eso es lo que estamos construyendo. Y eso es todo. Hay detrás de lo que acabamos de leer en todos los párrafos, está una generalización del concepto de condición-acción, que pasa a ser condición-meta. Y las metas son reducibles. Ojo, en principio pueden ser otras reglas. En mi tesis no está aquí, pero en la tesis doctoral tengo el modelo de un ascensor, escrito como un conjunto de metas únicamente, en donde unas condiciones, unas conclusiones son reglas las mismas. Si puedo tenerlo todo anidado, solo que eso ya deja de ser un programa lógico tradicional. Hace rato dejó de ser un programa lógico tradicional. También incluye contenido leyendo por acá sus creencias acerca de las leyes de la naturaleza, además de las definiciones y taxonomías que la gente usa para clasificar y analizar sus experiencias. Voy a insistir en que muchas, quizás todas las creencias pueden expresarse naturalmente en forma de programas lógicos. Ahí está insistiendo en eso. De hecho, en algún punto se me plantea una disyuntiva muy interesante. ¿Será que yo puedo programar a una gente sin creencias? Todo como metas, por ejemplo, como reglas de condición-acción. Sí. Y el termostato es un ejemplo, no necesita creencias. ¿Será que no puedo hacerlo a veces? ¿Será que necesito tener un conjunto de creencias fijas? Son preguntas prácticas. Te vas a plantar frente a un sistema y te vas a tener que resolver en algún momento. Por ejemplo, aquel modelo del ascensor, yo lo podía hacer sin ninguna clase de creencias. Al final me di cuenta que era mejor con creencias para resolver el problema de escoger entre las acciones, para que las condiciones de elección quedasen codificadas. Ya les voy a mostrar eso más adelante. El cuento de la zorra y el cuervo revisado. El cuento en el capítulo 2 comienza cuando la zorra adquiere la meta de tener el queso del cuervo. Pero ¿de dónde vino la meta de la zorra? Quizás como un muchachito malcriado, la zorra quiere tener todo lo que ella ve que otros tienen. O quizás ella simplemente está buscando su siguiente comida. En cualquier caso, la meta de la zorra de tener el queso proviene de una meta de nivel superior. Bien la meta de poseer cualquier cosa que otro tenga, o la meta de tener que comer cuando tenga hambre. Más razonable, supongo.
Así, la meta de la zorra de tener queso puede verse como una meta por lograr cierto estado futuro en el mundo, que corresponde al observar un cambio en el mundo que dispara una meta de nivel superior de mantener cierta relación con el mundo que la rodea. Ahí está tratando de elaborar entre la distinción de las metas de mantenimiento y las metas por lograr, que es la otra clasificación, la otra categoría. Son metas que ya no hay condiciones, simplemente hay que reducir la acción. Démosle el beneficio de la duda a la zorra y asumamos que ella quiere queso simplemente porque tiene hambre y no debido a algún problema de conducta. Esto se puede representar así como una meta de nivel superior. Si me da hambre, entonces necesito tener comida y comer la comida. Disculpen el guión ahí, pero es que en inglés simplemente eat. Aquí hay que decir que comer la comida. Esta meta puede ser parafraseada de muchas maneras, por ejemplo en forma imperativa, jugando un poco con la autodisciplina en español. Ese es el comentario del traductor. Si me da hambre, consigue comida y come la comida. Esto está, por supuesto, diseñado para quitar comida después. Si me da hambre, consigue comida y cómela. Nosotros usamos esa anáfora para hablar más claro, podría ser más oscuro. Esta formulación imperativa se asemeja a una regla de condición-acción, salvo porque la conclusión contiene la meta consigue comida, en lugar de una acción simple que puede ser realizada sin más. Aquí se está aceptando de entrada que conseguir comida no es ya soplar esa botella. Por otro lado, la meta puede ser planteada de modo declarativo, pero con una indicación de que se trata de una meta en lugar de una creencia. Coloco meta aquí al frente y digo, si tengo hambre, entonces obtengo comida y como la comida. La ventaja de expresar la meta como una declaración es que entonces tiene una forma lógica, quiere decir. La forma lógica puede ser usada para verificar si la proposición es verdadera o falsa y puede usarse en deducciones lógicas con razonamiento hacia adelante, hacia atrás y de otros tipos. El hecho de que es una meta, no una creencia, implica que la gente debe procurar que se haga cierta. ¿Cómo hacemos que se procure que sea cierta? ¿Qué es eso? Bueno, una de las razones para colocarle esta etiqueta adelante que dice meta es que yo sepa que no lo estoy asumiendo cierta, sino que quiero que sea cierta, quiero que se mantenga. ¿Y qué es lo que se hace? Para mostrar que una implicación, si condiciones, entonces conclusión es cierta, es necesario notar que cuando quiera que las condiciones son ciertas, aquí, entonces la conclusión es también cierta. El que sea una meta o una creencia es irrelevante. Esa es la forma, lo que acabo de leer, donde está la flecha en este momento, es la estrategia para probar una condición. Yo tengo que probar que esa condición se cumple, asumo las condiciones y pruebo la conclusión. Pruebo la conclusión cierta en ese caso. Eso no es trivial, no es tan simple como parece. Es la estrategia. ¿Qué pasa si yo asumo las condiciones y llego a la conclusión llego a la conclusión falsa? Deduzco que la conclusión es falsa en ese contexto. Quiere decir que la regla es falsa. Por aquello que medio les mencioné la semana pasada de la tabla de verdad del condicional, que solamente es falsa cuando las condiciones sean ciertas y la conclusión es falsa. La condición completa es falsa. Por eso esa es la estrategia para probarlo. Siempre es así, no importa si es creencia o si es meta. Pero, y aquí viene el cambio con las metas, para hacer cierta una indicación, siendo una meta, no es solo que hace falta hacer que la conclusión sea cierta cuando quiera que las condiciones lo son, sino que es todo lo que hay que hacer. No solo una condición necesaria, sino que es suficiente también. Es decir, yo tengo que, cuando se cumple esta cosa, buscar que esto sea cierto. Y si eso es una acción, la manera de buscar que sea cierto es realizarlo, ejecutarlo. Ese es el cambio de lógica que estamos proponiendo. En teoría, es posible hacer que la implicación sea cierta, haciendo ciertas tanto las condiciones como la conclusión, una y otra. Sin embargo, hacer que las condiciones sean ciertas es un trabajo necesario. En la práctica, la gente no intenta hacer que las condiciones de las metas en forma de implicación sean satisfechas expresamente. O bien el mundo hace que las hace cierta, o bien la gente las hace cierta por algún otro motivo, como por ejemplo que fueron observadas anteriormente. No es que yo estoy haciendo, ¿por qué se lo digo? Porque puede ser que las condiciones sean acciones también, o sean metas. Yo podría tener la reducción de metas dentro de la condición, no en la conclusión. Eso tenemos que buscarlo con un ejemplo. Por ejemplo, vamos a tomar el del aviso de emergencia. Si hay una emergencia, llama al conductor o pulsa el botón del alarma. Esa es la regla. Y yo tengo la definición de qué es una emergencia. Hay una emergencia si hay fuego.
hay fuego, si hay humo, ¿se acuerdan de aquella secuencia? Bueno, yo podría encender el fuego para hacer que la regla se dispare. Y entonces, yo creé la emergencia. Yo me dijeron que yo tenía que asesorar, podía hundir el botón si había humo. Bueno, yo hice humo. Yo estoy creando la condición. ¿Eso es válido? Sí. En términos lógicos, perfectamente posible. No es necesario, no. Esas están ahí. Ese tipo de reglas se utiliza solamente para reaccionar a condiciones que alguien más crea o que tú mismo creas con otro propósito. Sí, es que yo estaba tratando de, no sé, encenderle un cigarrillo a alguien o estaba tratando de encenderle el calefactor a alguien que estaba por ahí, conecté el maíz y soltó la chispa. No tengo la culpa. Yo creé el incendio, pero no fue con la intención de hundir el botón, sino fue con la intención de otra cosa. Bueno, este modelo tiene que dar cuenta de esa condición así de compleja y es lo que hace, suponiendo que en ese caso la gente no trata de reducir la meta a qué tiene que hacer para que se cumpla la condición. Eso no es sutil, eso no es fácil. Créanme, eso es una idea enredada. Cómo implementarlo, un dolor de cabeza. En un mundo abierto y en constante, ojo, pero está implementado. En constante cambio puede no ser posible hacer que las implicaciones permanezcan ciertas para siempre. Puede que sea necesario mantener su verdad por un periodo indefinido, haciendo que las instancias individuales de cada condición sean ciertas en cada ocasión en que surjan. El proceso completo consiste en los siguientes pasos. Razonar hacia adelante apareando nuevas observaciones con algunas condiciones de implicación, generando una nueva instancia de implicación, es decir, se dispara la regla, se convierte en otra regla más sencilla. Razonar hacia adelante o hacia atrás para verificar todas las restantes condiciones de esa instancia de implicación y derivar la nueva meta de hacer la conclusión cierta. Estas tres cosas. La nueva meta es una submeta de una meta de mantenimiento de nivel superior, normalmente una meta de alcance para obtener cierto estado final. Veamos cómo funciona la derivación de una meta de alcance a partir de metas de mantenimiento en esta versión de la zorra del cuervo. Esta versión de la zorra del cuervo tiene una meta condicional, una meta de mantenimiento, que decimos nosotros. Si me da hambre, consigue comida y come la comida. ¿Cuál es la relación? Que yo como cada vez que tengo hambre. Esa es la relación que quiere mantener la zorra, que es la relación que todos queremos mantener, por cierto. Uno come cuando tiene hambre. Puede comer en otros casos, ¿no? Le llaman gula, y a veces lo hace por otra clase de propósito, placer, por socializar, por ejemplo. Pero lo que yo necesito es que cuando me da hambre, como, si no me muero. Creencias, el cuervo tiene queso, la misma de antes, incluyendo la observación de que el cuervo tiene queso. Aquí están todas. Aquí me permití jugar con las tres palabras posibles. Hay además, en esta nueva versión, el profesor nos está metiendo ahí una puntilla que después le vamos a sacar el jugo. Esto que está acá abajo, estas dos últimas declaraciones o reglas sin condiciones, son una taxonomía. El queso es un tipo de comida y la comida es un tipo de objeto. Así conecta queso con objeto. Para que este cuento funcione, la zorra necesita el conocimiento taxonómico de que el queso es un tipo de comida y de que la comida es un tipo de objeto. Es decir, estas dos cláusulas, esta y esta, son una ontología. La del tipo taxonómico, ¿no? Del tipo de relación que es uno, que se han vuelto muy populares en Internet. De hecho, se habla de la web semántica construida en torno a ontologías. Esas arquitecturas están muy bien definidas en términos de cómo se definen las arquitecturas en Internet. Un sistema por capa, por ejemplo. Vamos a ver más adelante en el curso algunas referencias al respecto. Pero en términos de dónde coloco las reglas que definen la taxonomía o la ontología, no está muy claro. Eso se sigue discutiendo. Hay de quienes hablan de, por ejemplo, consultar la taxonomía, la ontología, para hacerle preguntas, como si fuese una base de datos. Bueno, aquí le estamos diciendo dónde se coloca. La ontología es parte de la creencia de la gente. Eso es lo que estamos diciendo. Punto. ¿Y qué hace? Necesitan una gente que razone con la ontología. Entonces todo este cuento de software para controlar la web semántica es software para agentes. Punto. Y vas a tener que resolver el problema de que una gente sabe sobre un cierto tema, tiene dominio ontológico del tema, pero no de otros. O sea, él le puede hacer una pregunta. ¿Quieres preguntar sobre otra cosa? Pregúntale a otra gente. Y después tiene el problema de coordinarlo. Yo hice la pregunta, usted va a ver cómo se pone de acuerdo para responderla. Que es un problema multigente, de entrada.
Bueno, a eso no se le han entrado con tanta... Hay mucha gente trabajando en ontología, pero expresamente con agentes y ontologías no hay soluciones tan completas. Bueno, acá tenemos la suerte de que hay un par de tesis, que yo cito más adelante, que han paseado con este modelo lógico por encima del problema ontológico, de ingeniería ontológica, quiero decir. Ya volveremos a hablar de eso. Ajá. Decía entonces que estaba por aquí, ¿no? Este conocimiento puede ser presentado de varias maneras y hay inclusive lógicas especializadas para este propósito. Lógica descriptiva se le llama. Y son varias, una sola. Sin embargo, para el simple propósito de recontar el cuento, esos detalles no tienen importancia. Es suficiente reconocer que este conocimiento es necesario simplemente para seguir el razonamiento, como veremos más adelante. Para ver cómo es que funciona el derivar una meta de alcance a partir de una meta de mantenimiento, en este ejemplo, suponga que la zorra tiene la meta y la creencia que se indicó antes, y de pronto su cuerpo le dice que tiene hambre. Observa que tiene hambre. Fíjense que esto es un recuento de la historia con notas al mar. Esta etiqueta de qué está pasando. Ojo, qué está pasando y qué está pasando en la cabeza de la gente. Es decir, este es el mismo estilo que utilizan los guionistas de teatro, que dicen a quién le toca hablar en este momento. Aquí está hablando el observador. Puesto que su cuerpo es parte del mundo, la zorra se vuelve, el juego de la palabra, consciente de su hambre por medio de una observación. La observación dispara la meta de alto nivel y el razonar hacia adelante deriva a su meta: tengo comida y como la comida. Así, la verdadera meta de mantenimiento no es tan específica como ustedes. Obtener el queso del cuervo, sino la más general de obtener cualquier clase de comida. Pero esta meta de mantenimiento es apenas la mitad de la historia. La otra mitad es que la zorra también necesita comerse esa comida. Tener comida y no comerla es una tontería. Bueno, se usa para aprenderlo. Derivar su meta de mantenimiento a partir de metas de más alto nivel es una generalización del derivar acciones a partir de una regla de condición-acción, porque las submetas pueden ser, pero no necesariamente son, acciones atómicas, ejecutables de inmediato. En el caso general, las submetas son, a su vez, metas que deben ser reducidas a otras submetas de nivel inferior. Se crea la jerarquía de metas. Esta es también una generalización de las reglas de condición-acción, porque las reglas de alcance, así derivadas, o de logro, como se llama en otra parte, podrían ser para alcanzar en algún momento del futuro y no solo en el siguiente instante de tiempo. Y aquí viene, este es el otro paso genial de este modelo lógico de la gente, que una característica esencial de la conducta humana inteligente es la proyección a futuro. Lo que está pasando allí es que yo, una condición actual, la convierto en algo que no voy a hacer de inmediato, sino que lo puedo hacer más adelante. Es decir, tengo hambre, pero no tengo comida aquí que voy a comer. Tengo hambre, tengo 20 minutos para ir a buscar comida y comer. Entonces, un plan a futuro, una proyección hacia el futuro, al otro tiempo. Y eso es lo que estamos comenzando a ver acá. Nuestra nueva versión del cuento de la zorra y el cuervo es todavía una gran simplificación, debido principalmente a que ignora el tema del tiempo. Acabamos de decir que se proyecta al futuro, pero no hay un registro explícito de tiempo. No distingue entre distintas ocurrencias de tener hambre y en momentos diferentes. Tampoco se indica cuánto tiempo ha transcurrido entre la observación del tener hambre y el momento de comer. De hecho, no se indica que la zorra necesita tener la comida antes de que pueda comerla. El condenado se está cayendo justo en el momento que tiene que caerse. ¿Por qué? Este obviamente no es la conexión depurada, sino es la conexión con el mundo exterior. Me tomó la clase. Bueno, nosotros sí podemos abrirla. Disculpen los muchachos que están escuchando esto posteriormente. La duda es insoportable. Me parece que está particularmente soportable este semestre, no sé por qué. El semestre pasado no se caía tanto. Aquí lo voy a explicar nosotros dentro de la clase, más grande para que quede grabado. Estaba por aquí. Donde quiero llegar es a la historia, como se me cuenta ahora con tiempo. Este ejercicio de ignorancia del tiempo fue hecho a propósito, porque resulta que el razonamiento de sentido común sobre el tiempo es mucho más complicado de lo que parece.
Volveremos sobre este problema más adelante. Por tanto, seguiremos usando esta versión súper simplificada del cuento, sin tiempo, tanto para simplificar el ejemplo como para concentrarnos en cómo la zorra entrelaza su razonamiento con sus observaciones y acciones en el contexto del ciclo de la gente. Entonces, vamos a desplegar la historia, como decíamos temprano, de la zorra de nuevo, que tiene una estructura temporal obvia, natural, esencial además, pero que sin embargo acá no se está usando en ningún momento una marca de tiempo explícita, salvo quizás la posición del texto. Vamos a recontar el cuento comenzando en esta ocasión en el instante en el que la zorra comienza a tener hambre. Para que la historia sea más interesante, asumimos que la zorra solo tiene tiempo para realizar un paso de razonamiento en cada ciclo, que es otra simplificación enorme, ¿no? También asumiremos que la zorra observa si sus acciones tienen éxito o fallan. Primer ciclo, observación, me da hambre. Razonando hacia adelante, deriva de su meta, tengo la comida y como la comida. Pero no hay acciones para ejecutar. ¿Cómo que no? Aquí está como la comida, eso es una acción, ¿no? ¿Tengo la comida es una acción? No, es una meta de alto nivel. Efectivamente, comer la comida es una acción, pero resulta que tengo antes esta otra meta y no la he resuelto. Entonces no puedo ejecutar esta. O sea, aquí está suponiendo que hay un orden en las metas. Alguien decía, bueno, como la comida, pero ¿cuál comida vas a comer si no tengo todavía la comida? O sea, la comida sigue siendo una incógnita, una variable. Entonces tengo que ver cómo la resuelvo. Un razonador inteligente sabe que solamente puede ejecutar una acción cuando no hay incógnitas en la acción. A menos que la incógnita sea el tiempo, ya esa es otra cosa. Tranquilo, lo dejo ahí por acción para dejar una notación explícita. Calma, tengan paciencia. Este es el caso clásico de una observación que dispara una meta de mantenimiento y produce una meta de alcance, o de logro, como se llama. El segundo ciclo, ninguna observación. Razonando hacia atrás. Ojo, ninguna observación significa que no me vuelve a dar hambre. Pero yo sé que me dio hambre. Y sería un poco tonto decir que ya dejo de tener hambre. No, sigo sintiendo la sensación. Solo que no tengo que volver a disparar la acción. Ahí es la sutileza. ¿Qué significa eso? ¿Tenemos la sensación continua de tener hambre? O una vez que yo he razonado no vuelvo a usar la misma observación para volver a razonar sobre lo mismo? Ténganlo presente porque no es fácil de resolver en implementaciones reales. Pero decido que no hay ninguna observación nueva. Razonando hacia atrás, no a su meta, estoy cerca de la comida y tomo la comida y como la comida. ¿De dónde viene esto? Porque esta que está acá es igual a la que estaba antes, no es la misma. Bueno, esta que está acá proviene de la definición de qué significa tener la comida. Estoy cerca de la comida y como la comida. La meta aquella de sentido común. Reemplazo la meta por sus dos submetas que la definen. Estoy cerca de la comida sigue siendo una condición que tengo que seguir refinando. Pero todavía no tengo ninguna acción a ejecutar, aunque tengo dos en lista. Ahí cerca están. El único pensar que la soda puede hacer en este ciclo es razonar hacia atrás para reducir la submeta de obtener la comida a la submeta de estar cerca de la comida y tomarla. Este razonar incorpora el razonamiento taxonómico que aparea comida con objeto. Ahí se usa la regla esa que colocamos al final. Tercer ciclo, observación, el cuervo tiene el queso. Razonando hacia adelante en la nueva creencia, estoy cerca del peso, si el cuervo canta, ninguna acción por ejecutar. Razonando hacia adelante, pero con las creencias. El modelo general del profesor permite razonar hacia adelante con creencias. En este ciclo, la zorra tiene la alternativa de continuar el razonamiento hacia atrás a partir de sus metas actuales o de razonar hacia adelante a partir de esta nueva observación. Normalmente es una buena idea darle mayor prioridad a razonar con las nuevas observaciones porque puede tratarse de una emergencia que requiere atención inmediata o una oportunidad que no debiera desperdiciarse. Eso es lo que está haciendo. La observación se aparea con una de las condiciones de su creencia: el cuervo tiene el queso y el cuervo canta, implica que estoy cerca del queso. Entonces, al hacer eso queda estoy cerca del cuervo si el cuervo guarda, es decir, se elimina esta condición al aparearse con esta observación y queda una regla más sencilla. Esta es una regla que tiene una sola condición. Eliminó las condiciones utilizando la observación razonando hacia adelante. Eso es posible. Puesto que su creencia está expresada de forma lógica, puede ser usada para razonar tanto hacia adelante como hacia atrás. Si se usa para razonar hacia adelante, como en este caso, produce una nueva creencia. Entonces, ¿qué hay con esto? Fíjense que este es uno de los dolores de cabeza de la implementación. Yo decidí que la base de conocimiento no cambia, que las creencias no cambian. Aquí están cambiando.
En tiempo de ejecución, claro, estaban haciendo cosas. Bueno, Gloria no hace eso. Gloria no razonaría de esa manera. Seguiría siempre razonándose atrás a partir de reglas. Llegaría un momento en que estoy cerca del queso, es reducido al pueblo tiene queso, el pueblo canta, y se enteraría de que el pueblo tiene queso, que está grabado ahí en una parte. Llega a la misma conclusión de otra manera. El cuarto ciclo, ninguna observación. Razonándose atrás a su meta, el pueblo canta y toma el queso como el queso. No hay ninguna acción por ejecutar, porque esto que está acá, el cuervo canta, es una acción, pero no de este ejemplo. Entonces, ojo, no basta con que la acción tenga la forma de acción, o yo haya declarado que cantar es una acción. Además tiene que contar que este agente la pueda realizar, o sea, que es una acción de la gente que está pensando. La zorra usa su nueva creencia hacia atrás para reducir la meta de estar cerca de la comida, la meta de hacer que el cuervo cante. Para hacerlo aparea comida con el queso. Esto tiene el efecto colateral de precisar qué es lo que se va a comer en su nueva, que va a comer si la nueva sumeta termina con éxito. Si de aquí en adelante lo que antes era la comida, ahora es el queso. Ahí propaga la identificación. Ojo, todo esto que estamos viendo que suena como un cuento de cómo se debería hacer, de hecho se hace. La unificación hace eso de que una vez que uno reemplaza un valor de la variable por una constante, esa variable queda reemplazada a todo lo largo de la expresión por la misma constante. El quinto ciclo, ninguna observación, razonándose atrás de su meta, adula al cuervo y toma el queso y toma el queso. Ahí el cuervo canta, utilizando la otra creencia que tiene, reducido a la acción que este agente sí puede realizar de adular al cuervo. La zorra reduce la meta de hacer que el cuervo cante a la submeta de adorar al cuervo, luego intenta resolver esta nueva submeta realizando la acción. No hay otras acciones pendientes para ejecutar en este momento, así que no hay necesidad de resolver ningún conflicto entre acciones. En el sexto ciclo observo que adula al cuervo, es decir, que la adulación funcionó en lo que está observando acá. Adular al cuervo tuvo éxito, lo pude decir, pero además lo pude decir y el cuervo abrió la boca, como era de esperar, cantando en consecuencia. Y entonces, ¿qué pasa? Que tengo al frente, tomo el queso y como el queso, y trato la acción de tomar el queso, que como esperaba mi creencia, está en sus condiciones de operación, porque al adular el cuervo, el animal abrió la boca, dejó caer el queso, y ahora yo puedo tomar el queso, pero ¿cómo es que pasa si puedo o no puedo? La zorra observa el resultado de la acción que acaba de intentar en el ciclo anterior. La observación confirma que ha tenido éxito al resolver las primeras tres submetas, dejando las otras dos para tratar luego. La siguiente submeta también es una acción, y hay otras acciones candidatas a ser realizadas en este momento. Pero ¿qué pasa? No tomo el queso. ¿Por qué no tomo el queso? Quizás no terminaba de caer, por ejemplo. Esto lo resuelvo porque es muy rápido. Hay un mismatch en el momento en que trata de la acción de tomar el queso y el momento en que esta acción previa genera las condiciones para que esa acción funcione. No piensa, sino que reintenta la misma acción. Este agente, aquí está pensando en términos de especificación, pero es muy difícil de implementar. Lo intentó, ¿cuántas veces lo va a reintentar? ¿Cuántas veces va a hacer que una acción que fracase se vuelva a tratar otra vez antes de decidir que es un fracaso total? Siempre va a fracasar, por ejemplo. Bueno, Gloria resuelve esos problemas. La zorra observa el resultado de su acción, sin embargo esta vez suponemos que falla, bien porque el cuervo todavía no comenzaba a cantar, bien porque el queso no ha llegado al suelo, bien debido a su lentitud física, Supondremos además que la zorra intentará la misma acción otra vez, que no es una suposición trivial. Uno puede decir, inténtalo una vez, pero por una sola vez. Esta vez sí funcionó, la segunda vez que lo intenta. Esta, observa que lo toma, le queda entonces comer el queso, y así que su acción queda perfectamente definida. La zorra observa que esta vez la acción ha sido exitosa. La observación resuelve la sumeta acción asociada, dejando pendiente solamente la última acción, que la zorra decide tratar en el siguiente ciclo. Como el queso es el resultado de haberlo intentado aquí. Este patrón general de razonamiento de este ejemplo, que se despliega sobre varios otros ciclos y posiblemente se entrelaza con otras observaciones y acciones, es algo así. Este es el patrón general. Ocurre un evento, el evento se aparea con las condiciones de una meta de mantenimiento o de una creencia. En algún momento la conclusión de una meta de mantenimiento es convertida en una meta de logro o alcance. Razonándose atrás, las metas son usadas para reducir la meta de logro en acciones.
y una sumeta de acciones seleccionada para ser ejecutada, el agente verifica, aquí la intentó, el agente verifica si la acción tiene éxito o falla y vuelve a comenzar. Realmente el ciclo agente, que es el siguiente ciclo otra vez. Este patrón excepcional, algo parecido ocurre en el ejemplo del metro de Londres con su aviso de emergencia. Pero ese se lo voy a dejar para que lo vean ustedes con más calma. Quiero que vean, ¿será que puedo reducir toda la historia de vida de un agente cualquiera a esa secuencia? Ese es el gran desafío. Obviamente en este punto uno buscaría alguna gente que no se comporte así, o alguna condición donde ya no, aquí esa secuencia no se cumple, o a esa secuencia le falta algo. Lo que viene a continuación es una reconstrucción que yo prefiero tomar porque en un rato lo voy con más calma la próxima semana, de este mismo esquema aplicado a una reconstrucción en términos de reglas de condición meta del aviso de meta y la situación de la vuelta del aviso de meta. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Consultas? Disculpen lo rápido de la última lectura, pero quería llegar a tener esta página frente. Me parece que hay algo sobre lo que hay que reflexionar. A esto vamos a reducir cualquier agente, a un procesamiento que va desde el evento, que es observable, tiene que ser, hasta la acción que es tratada allá afuera y que es observada como exitosa. ¿Qué pasa si la acción falla? Bueno, aquí la intentamos otra vez, pero no podemos quedar intentándola para siempre. ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber alternativas. Si la acción falla, tendría que haber otra manera de procurar que el mismo objetivo se obtenga, y si eventualmente todas las alternativas fallan, yo tendría que olvidarme de esa meta. ¿Qué clase de colapso mental le produce a la gente olvidarse de una meta? ¿Y cómo evitar que le produzca ese colapso? Todas esas son decisiones de un refinamiento del curso que no está siendo descrito en esta versión del libro, pero que sí está descrito en la otra versión del libro y que está implementado en Gloria, con una manera diferente. Es decir, se puede pensar en las condiciones de funcionamiento de la gente para que esto se siga cumpliendo, incluso en los casos en los que el primer plan que adopta la gente para alcanzar la meta falla. De hecho, esa es la gran ventaja del modelo. Podemos tener condiciones en donde la realidad traiciona a las creencias de la gente y en consecuencia su lógica. Y aún así, no aprender. Todavía no hablar del modelo. El modelo que les mostré más temprano del agente aprendiz, que está en mi libro, es un agregado para las condiciones donde realmente tengo que aprender. No tengo que apelar a eso todavía, para explicar la conducta de la gente en un ambiente en donde las cosas pueden salir mal. Preguntas. Dudas. ¿Qué hago con esto? Mueven la poseta. Hagan un modelo de la poseta con la historia, con el despliegue. Le bajo el botón, sube, ¿qué puede pasar más? Se rompe el tanque. Fíjense que si yo bajo la palanca y no baja, está fracasando la acción que está en el modelo de poseta. Digo, puede pasar que no baje el tanque, porque no hay ninguna variación de conducta desde el lado de la poseta que reportaba. El fracaso es cuando, por ejemplo, el tanque llega al máximo y no se cierra la entrada de agua, por ejemplo. Ese es un fracaso. ¿Qué está pasando ahí? Es el caso que se dañó la poseta, decimos nosotros. ¿Cómo doy cuenta de esa falla desde el punto de vista del propio ejemplo? Pero bueno, eso lo discutiremos con más calma por correo en la bitácora y la próxima semana vamos otra vez en el de la gente. Yo no he llegado a regla, ¿no? ¿Qué es lo que pienso hacer? Hemos detectado un efecto que tiene esta manera de presentar el asunto lógico, que es una especie de vértigo. De vértigo. Es como estar muy alto en el edificio, no ver los detalles, entonces uno está como mareado. ¿Dónde salió esa? Por eso les mostré la fórmula más temprano, la reconstrucción de lógica en términos formales. La estrategia del profesor para escribir el libro fue justamente olvidarse del lenguaje formal. Es decir,
hacer la explicación en términos de lógica, pensando en cosas como la prueba de Weissenberg, esta prueba psicológica que hace que uno pueda entender mejor la lógica si la pone en un contexto humano. Pues. Eso es lo que hemos tratado de hacer. Pero lo que descubrimos dictando el curso desde entonces es que nosotros necesitamos aterrizar, estamos de formalismo. Entonces, lo que vamos a hacer la próxima semana es que regresamos a mi libro y empezamos otra vez de cero a buscar fórmulas. El libro de él tiene el capítulo ese, anexo 1, tiene formulación, lo que comenzamos a ver la vez pasada. Entonces vamos a recorrer ese camino. Te iba a comentar eso precisamente, que me gusta la idea de revisión, pero que quisiera tener más asidero en algunas cosas para no sentir vértigo. Sí, lo tenemos detectado antes, lo tenemos presente. O sea, la recapitulación que hice hace un rato fue por eso, fue como que conceptualización queda muy alta, uno pierde detalle, cómo se implementa eso. Inclusive conceptos concretos y bien definidos, que es una meta, para tener un entendimiento mucho más común, mucho más definido. Bueno, lo mejor que puedes hacer es que tú mismo las escribas. Claro. Y las escribas en términos de que, por ejemplo, la máquina lo pueda entender. Claro. Vamos para allá vamos. ¿Vieron las notas que le dejé sobre Artilog y OpenLog en la bitácora? Hay un par de artículos allí que tú me pediste. Ahí están la explicación de esos lenguajes de programación y ahí están ejemplos de metas escritas en esos lenguajes, que son básicamente lógica, pero de nuevo, puesta más a alto nivel, pero es ejecutable. Es decir, son lenguajes de programación. Tú las escribes el código en ese lenguaje y el agente se comporta de esa manera. Todos los agentes que se escriben con Galatea tienen alguna manera de expresión de hecho, el código que les mostré la semana pasada fue compilado automáticamente a partir del código escrito en esos lenguajes. Y son dos lenguajes, el de razonamiento hacia adelante y el de razonamiento hacia atrás. Yo sí lo separo claramente. O sea, este cuento que tiene el profesor que acaba de hacer, que utilice las creencias para razonar hacia adelante, yo no lo permito, para evitarnos la complejidad de un razonador mucho más sofisticado. Que se puede tener más sofisticado. De hecho, lo que describe en el libro es una cosa, un sistema de razonamiento sobre una red de creencias, que puede tomar una creencia y usarla para adelante o para atrás. Implementar eso es muy difícil. Lo que pasa es que a mí la sensación, viéndolo ya desde el punto de vista de implementación, que yo vi en el último análisis que se hizo del cuento, que hay muchas cosas que están sueltas, que por qué hago esto y no esto. Y eso, cuando aterrizas los detalles, me imagino que puede haber consecuencias, seguro. Ahora, de nuevo, esto no es casual, o sea, es a propósito. Subimos el nivel, tener una visión completa que sea muy vaga, creamos la necesidad de la precisión, entonces así vamos a... El problema es que lo que suele pasar en un curso de lógica es que yo voy por la precisión primero. Entonces lo tienen ustedes con un lenguaje críptico, un poco de cuantificadores, fórmula muy específica, y entonces pierden de vista para qué sirve. Eso es lo que permitió que la lógica clásica viviera por 200 años, que la gente se conformaba con esa manera. No pensaba en para qué sirvió el propósito final. O sea, esa es la recapitulación de la lógica. Pero seguro que el profesor está muy consciente, de hecho, con mucho orgullo debo decir que gracias a ustedes, la gente de este curso, de este fenómeno, porque en un momento, ¿cómo aterrizo esa idea? La vaguedad no lo soportamos para siempre. A menos que yo no tenga más interés en el tema. Una idea gruesa y por eso es suficiente porque yo no quiero meterme en eso. Pero si yo quiero utilizarla para modelar, necesito aterrizar. Quiero ver cómo funciona esto en un caso particular. Pero eso lo vamos a hacer, lo hacemos un profe. Si quieren ver fórmulas, se las mostramos. Chévere, entonces seguimos en otros miércoles. El capítulo 5 no lo vamos a ver la próxima semana. Sí. Sí. Lo que nos falta es 4 casitas. Si lo puedo leer. Sí.